Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor que pueda conducir a un cambio político en el país. Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo, o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular. Machado insistió en que Venezuela requiere una nueva dirección política que no se entregue, doblegue y traicione a los venezolanos, y que su único objetivo será coordinar fuerzas con las de aliados internacionales para derrotar a la tiranía. Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos 4 partidos o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Analistas políticos consultados coinciden en que la propuesta de la dirigente no es viable, entre otras cosas porque consideran que su partido político no cuenta con la estructura ni la capacidad de movilización para organizar un evento de esa naturaleza. Esta semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, y el ex candidato presidencial Enrique Capriles se pronunciaron respecto a la necesidad de reorganizar a la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras el anuncio generó reacciones negativas en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, en Colombia la eventual decisión de la administración Biden motivó reacciones positivas por parte del gobierno. Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, aseguró que eso demuestra el éxito de Colombia en el proceso de paz. Uno de los países que con más acidez analiza las condiciones en las cuales están estas personas ha llegado a la conclusión de que el proceso de reincorporación es exitoso y que ellos ya no representan una amenaza. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que una decisión de este tipo es obvia porque los desmovilizados pasaron a ser parte de un partido político que no tiene nada que ver con las disidencias que continúan siendo combatidas. Hay unas disidencias de la FARC que siguen actuando como grupo terrorista y sobre la cual seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para desmantelarlos. Ante las críticas a la posible decisión del gobierno Biden, el analista internacional Eric Tremolada dijo que la FARC en su conjunto está cumpliendo los acuerdos y el gobierno de Estados Unidos es consecuente con esta situación. Las FARC son las que se desmovilizan y las FARC son las que negocian con el gobierno colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional. Las FARC como tal desaparecen. La inmensa mayoría de ese grupo está cumpliendo los compromisos del acuerdo. No obstante, en un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, pidió prudencia a los medios de comunicación en torno a este tema, al señalar que hasta ahora es solo una notificación al Congreso estadounidense, que aún no se ha pronunciado, por lo que advirtió que no se debe especular sobre el tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, eliminó el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos cubanos a Nicaragua y estableció una política de fronteras abiertas con el país caribeño. Los analistas expresaron sospechas sobre la medida al considerar que la administración sandinista busca enviar un mensaje a los Estados Unidos a través de la migración cubana hacia ese país. Eliseo Núñez, exdiputado ante la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América desde su exilio en Costa Rica que el gobierno sandinista intenta copiar las estrategias de Bielorrusia contra los países europeos. Pega igual que Bielorrusia amenaza a Europa con dejar pasar a los migrantes afganos y sirios y amenaza a Estados Unidos con dejar pasar a los cubanos, a los haitianos y todos los demás. Por su parte, Roger Guevara Mena, ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y analista político, comparte la opinión de Eliseo Núñez. Para que pueda ir más fácilmente a Estados Unidos
medida, seguro. Me parece que por ahí podría ir por ahí la cosa. Otra es que van a hacer inversiones aquí, no veo cómo. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación sostienen que la decisión se da ante la alta demanda de solicitudes de visas recibidas en la Dirección General de Migración y Extranjería por ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Daniel Ortega flexibilizó los requisitos de ingreso a Nicaragua de los ciudadanos cubanos. Según estadísticas oficiales, en ese año cerca de 45,000 cubanos visitaron el país, una cifra alta si se toma en cuenta que en los 2 años previos, los isleños que aterrizaron en Managua no pasaron de las 2,000 personas. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6,000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250,000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. De mantenerse el mandato de vacunación como está estipulado, se considera que podría afectar a unos 84 millones de trabajadores en todo el país y significaría un aumento fundamental en los niveles de vacunación, evitando que el número de muertes y contagios siga creciendo, ya que hasta el momento la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 750,000 estadounidenses. Por ahora, otros 2 procesos en contra de esta medida siguen su camino en los tribunales, uno para los trabajadores de la salud y otro para los contratistas del gobierno federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden estaría considerando ejecutar tan pronto como la próxima semana la aplicación de una medida vigente durante el gobierno del expresidente Donald Trump para mantener a los migrantes con solicitudes pendientes de asilo en territorio mexicano hasta que reciban el llamado de la Corte de Inmigración que escuchará su caso. La medida, conocida como permanecer en México, permitiría devolver migrantes que ya están en Estados Unidos a México, restableciendo la medida que recibió muchas críticas, pero que de acuerdo a las cifras de la patrulla fronteriza disminuyó considerablemente el número de personas que aguardan la vista judicial. La publicación de Noticias Axios adelantó la información que aún no fue confirmada oficialmente y de acuerdo a la agencia de noticias Prensa Asociada, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración de México respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La información menciona también que el gobierno estadounidense ofrecerá la vacuna contra el COVID-19 a los migrantes que retornen a México. El Departamento de Seguridad Nacional emitió a finales de octubre un memorando en el que destacaba que había hecho un nuevo intento para poner fin al programa de inmigración iniciado por el expresidente Trump. La administración Biden puso fin por primera vez al programa conocido informalmente como Permanecer en México, pero que formalmente se conoce como los protocolos de protección a migrantes a principios de este año. Sin embargo, un juez federal ordenó al gobierno que lo reiniciara, diciendo que la administración no había seguido el adecuado procedimiento reglamentario. Las familias estadounidenses siguen tradiciones de Thanksgiving o Acción de Gracias que comenzaron hace muchos años, pero muchas como los viajes, los desfiles y el fútbol americano son parte de cada forma de celebración.
Una de las mejores cosas de la celebración de Thanksgiving es pasar tiempo con la familia. Los parientes que viven lejos de la casa familiar hacen los mayores esfuerzos para pasar con sus seres queridos, trasladándose grandes distancias, y eso hace de la Semana de Acción de Gracias una de las temporadas más ocupadas en todos los tipos de transporte colectivo y personal, más aún cuando este es el primer día de Thanksgiving en que muchos que se sienten protegidos por la vacuna emprenden viaje por aire, por carretera, en vehículos particulares o buses y también a bordo de trenes. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la TSA, aseguró que se preparó para lidiar con lo que hasta ahora ha sido un récord de viajeros. El administrador, David Pekoske, dijo que anticiparon una gran cantidad de empleados de la agencia para que sea suficiente para este que podría ser el mayor periodo de viajes desde que se inició la pandemia. En 2019, antes de la pandemia, se reportó un récord de 26 millones de pasajeros y tripulantes que pasaron por los registros de seguridad de aeropuertos en Estados Unidos en el periodo de 11 días alrededor del Día de Acción de Gracias, pero ese número se desplomó en 2020 cuando las personas se quedaron en casa por la pandemia. Para otros millones de estadounidenses la jornada servirá para hacer voluntariado, y es que durante la mañana y pasado el mediodía se servirán en iglesias, centros comunitarios y diversos lugares el almuerzo del Día de Acción de Gracias para aquellos que no tienen un lugar donde ir. La mayoría son gente sin hogar que vive en las calles o personas en condición de extrema pobreza que no recibieron ayuda para la celebración. Los estadounidenses están entre los mayores voluntarios del mundo, y esa es la manera como muchos de ellos eligen agradecer en Thanksgiving, ayudando. Y finalmente, si bien la parte más importante de la reunión familiar es alrededor de la mesa, también es alrededor de los televisores para aquellos que no pueden asistir en persona a los tradicionales juegos de fútbol americano en el Día de Acción de Gracias. Este año se han programado 3 juegos, el primero que será a las 12:30 del mediodía cuando los Lions de Detroit serán los dueños de casa frente a los Bears de Chicago. Luego a las 4:30 de la tarde los Cowboys de Dallas recibirán en su estadio a los Raiders de Las Vegas. Y finalmente a las 8:20 de la noche la emoción estará en el partido de los Bills de Buffalo que se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. No hay nada como disfrutar de este deporte en el Día de Acción de Gracias, una tradición que comenzó hace más de 90 años, y aunque hubo una breve interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un elemento básico de la festividad estadounidense. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes que reúne a todos los seres queridos alrededor de una mesa presidida por la cena, en la que el pavo es el plato estrella de la noche. Entre las curiosidades relacionadas con este tema, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para quemar las 4.500 calorías que consumirá un adulto esta noche debería estar andando sin parar un mínimo de 10 horas? Y es que se calcula que para esta festividad se sacrifican hasta 46 millones de pavos, siendo el plato principal en los hogares estadounidenses. Pero al mismo tiempo hay otros deliciosos platillos que se comparten, como el puré de papas o de camote, una cacerola de maíz y otro de vainitas que se acompaña con cebolla frita, unos fideos con crema de queso al horno y de postre unas tartas de manzana, de calabaza y de nueces. Algunas familias deciden servir una cena vegetariana en lugar del pavo relleno y otras comen pavo vegetariano preparado con tofu. Otras prefieren comer diferentes tipos de calabazas o calabacines, frutas y otros platos con vegetales, y los latinoamericanos han adaptado sus platillos tradicionales como el lechón, la gallina criolla, el arroz y los frijoles, y también platos típicos de cada país. Pero la parte más importante de la tradición de la Cena de Acción de Gracias está en el momento en el que todos los participantes en la mesa se toman las manos y pronuncian una oración de agradecimiento por las bondades y bendiciones recibidas durante el año que va a terminar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense, más de 54 millones de personas se desplazarán por todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Esta organización estima que el desplazamiento de viajeros podría ser similar
antes de la pandemia. Esto en medio de un incremento sostenido de contagios de coronavirus. La nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. Los aeropuertos están registrando alzas en sus visitas y en las carreteras los conductores ya se montan tras el volante a pesar de los precios elevados del combustible, con marcas de incremento históricas en todo el país. Por otra parte, la administración Biden invitó a Taiwán a su cumbre virtual por la democracia, que se realizará entre el 9 y el 10 de diciembre. Esto según lo anunció el Departamento de Estado. La decisión ha provocado fuertes críticas de China, que considera la isla autónoma como su territorio. La cumbre cumple una promesa que hizo el presidente Joe Biden durante su campaña y refleja su énfasis en devolver a Estados Unidos a una posición de liderazgo global entre las democracias mundiales. Por último, sale en libertad tras pasar 43 años en la cárcel Kevin Strickland, de 62 años, condenado por un asesinato que no cometió. Strickland, acusado de 3 cargos de asesinato, siempre sostuvo que estaba en su casa mirando televisión y no tuvo nada que ver con lo sucedido, que fueron cometidos cuando tenía 18 años de edad. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del premio anual otorgado por la Fundación Barkey, que recibió más de 8,000 nominaciones procedentes de 121 países y entre los 10 finalistas como mejores maestros del mundo estaba la mexicana Diana Rubio. En esta entrevista que nuestra colega Divalicet Cash realizó con esta destacada docente latina, se deja en evidencia las razones por las que fue considerada para este premio. El Global Teacher Prize tiene la intención de visibilizar la labor y la trayectoria de docentes y cómo es que fortalecen los trayectos de los estudiantes. A mí en lo particular, por la experiencia que tengo en neurociencias, me interesa mucho que los estudiantes desarrollen habilidades científicas básicas que les van a permitir, por una parte, desarrollar pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización digital, pensamiento científico, resolución de problemas, planteamiento de posibles soluciones a los problemas, y que de eso de alguna manera incida en que como ciudadanos tengamos la capacidad de resolver problemas locales con impacto global. Y por otra parte, que les permita también generar las competencias necesarias para enfrentar la cuarta revolución industrial. Estamos justo en el periodo de transición donde no conocemos cuáles son los trabajos del futuro, no sabemos cómo se va a modelar en función del desarrollo de la tecnología, entonces necesitamos chicos que tengan una capacidad de aprendizaje más rápida asociada a la evolución de la tecnología, pero también necesitamos chicos que tengan empatía por los problemas de su contexto y que de alguna manera identifiquen cuáles son esos retos y que afortunadamente están dentro de la Agenda 2030. Entonces necesitamos que tengan también esta perspectiva de empatía hacia sus semejantes, hacia los problemas de su contexto, y que todo esto, este pensamiento científico, desarrollo de ingeniería, ciencia y matemáticas, pueda incidir en la mejor toma de decisiones y que en ellos se forme esta conciencia crítica de identificar la toma de decisiones asociado a datos, pero también que sean parte de la ciudadanía que necesitamos, que cada vez sea más crítica, pero también más empática con nuestros problemas globales. ¿Cuánto tiempo a usted le costó construir esa visión de futuro para estos estudiantes? Y esta pregunta va más hacia su experiencia, sus inicios en México, a donde llega ahora la segunda maestra más importante en el mundo. Yo trabajé como parte del cuerpo de académicos del Instituto de Neurobiología, y cuando llego a educación básica, en particular en educación media superior, lo que ustedes conocen como high school, te das cuenta que los chicos necesitan desarrollar estas habilidades, pero en México la ciencia no es parte de un proyecto de vida. En México y en muchas zonas de nuestra región creemos que la ciencia sola se nace para ello, ¿no? Cuando en realidad las habilidades científicas básicas se pueden construir, se pueden desarrollar, y eso empodera a los docentes, a los estudiantes, a los chicos y a las chicas, y me interesa más puntualmente a las chicas. En países de la OCDE, de las personas que hacen ciencias, solamente el 30% son ingenieras. De una encuesta de 50 empresas, solo el 8% tienen puestos directivos, y del 56% de mujeres que forman la plantilla de docentes en México, solamente el 36% son mujeres en puestos de tomas de decisiones. Eso nos habla de que hay una brecha de género bastante importante que habrá que cerrar con estas mujeres
que necesitamos empoderadas, pero además que tengan estas capacidades, estas habilidades y que tomen decisiones de vida asociado a los retos del contexto global. Si tenemos a chicas, a mujeres, jóvenes con estas competencias desarrolladas, muy probablemente tenemos la perspectiva de la mujer en estos espacios que es necesario. No es un tema solamente de números, sino que necesitamos la perspectiva de la mujer en estos espacios y necesitamos que las chicas tomen su decisión asociado a los requerimientos del contexto y que sepan cuáles son las áreas de mayor demanda en el sector productivo y por supuesto que si eligen estas áreas que son las más demandadas en el sector productivo, estas mujeres van a tener mayor bienestar para ellas, para su familia y para sus contextos. Entonces, en mi experiencia, lo que yo hago es hacerles no solamente ver que pueden desarrollar estas competencias, desarrollarlos en ellos, que vayan a competencias en el extranjero. Muchos de estos chicos que tienen este apoyo y este seguimiento son chicos que están dentro de los primeros lugares en las ferias a nivel internacional y en ese momento se la creen. Y además trato de involucrarlos en esta responsabilidad social de ahora ya fuiste al extranjero, te das cuenta que eres competente, igual de competente que un alemán, que un japonés, que cualquier otra persona, vas a regresar a México y cómo transformas tu realidad. Entonces también esa parte tiene el premio de docentes extraordinarios de National y el Global Teacher Prize. Era la profesora mexicana Diana Rubio, finalista entre 8,000 de sus colegas de todo el mundo para el premio Fundación Barkey, exponiendo su estrategia de enseñanza innovadora. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.